Continuamos en Escritorio Local, edición verano, esta vez con Carolina Blasco, portavoz del Grupo Municipal Popular. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de la actualidad política aquí en Burgos porque viene calentita, viene pues calentita, claro que sí. como siempre. Bueno, en fin, vamos a hablar primero de un tema que está más de actualidad que nunca porque estamos celebrando ese 8º centenario de la Catedral y os hemos visto, ¿no?, que habéis estado haciendo esa celebración en el acto ahí en la Plaza del Rey San Fernando. Y bueno, no sé, estas nuevas medidas de la Junta venían avisando de que recomendaban que estos actos con mucha gente, ¿no?, y aglomeraciones, pues que no se realizaran. Y es que allí ha estado hoy, vamos, hasta el apuntador, me atrevería a decir. Cuéntanos qué piensas al respecto, o si tú has vivido esa situación, si se han cumplido las medidas como bien ha dicho Daniel de la Rosa, que se están cumpliendo. Bueno, la verdad que es una situación complicada porque es una efeméride, el 800 cumpleaños, ¿no?, de la Catedral, que se viene preparando desde hace ya más de 4 años y bueno, pues ha venido a coincidir en un contexto muy complicado, muy adverso y que realmente pues había que adoptar muchas medidas, sobre todo porque bueno, pues viene empujando o ya estamos otra vez en una quinta ola. Entonces yo creo que equilibrar ambos escenarios era complejo. Y es evidente que cuando se celebra una efeméride y haya actividad en la calle, y sobre todo en momentos como los actuales, pues los burgaleses quieren salir y quieren estar y quieren ver, sobre todo cuando se viene de unos meses en donde no han tenido la posibilidad de hacerlo. Y entonces equilibrar esas dos situaciones, pues realmente yo creo que era complicado. Sí que es cierto que en el contexto en donde hemos estado nosotros, pues estaba todo muy controlado, el acceso estaba muy limitado, se han cumplido con las medidas. Yo te hablo lógicamente en el contexto en el que se han estado celebrando la misa y luego pues la posterior celebración, y luego ya de lo que ha sucedido alrededor y si ha habido como más aglomeraciones o menos de gente, pues la verdad que no soy muy consciente porque no he estado en ellas, pero sí que es cierto que hay que reconocerlo y hay que reconocer que estamos dando y un mensaje contradictorio, ¿no? Y contradictorio desde ese punto de vista, de cómo equilibrar esta situación de celebración, que es evidente que no se puede posponer para otro momento, con el decir a los ciudadanos que tienen que estar todo lo posible en casa, que tienen que ser responsables y tal, porque de alguna forma pues es un mensaje que hay que reconocer que es contradictorio, con independencia de que se estén cumpliendo las medidas de la Junta de Castilla y León. Pero aunque se estén cumpliendo las medidas de la Junta de Castilla y León, sí que es cierto que es complicado explicar una contradicción de este tipo, pero no porque la gente no sea responsable, que yo creo que lo está siendo cuando sale a la calle, sino porque el mensaje que se lanza quizá a las personas jóvenes pues es un poco divergente, ¿no? Y desde ese punto de vista pues yo creo que todos los burgaleses, con independencia de la situación que estamos viviendo, son muy conscientes de cuál es la situación y que se están participando de la celebración del 8º centenario con la responsabilidad que todos hemos aprendido a tener, con independencia de lo que nos digan desde las distintas administraciones. Y un ejemplo de ello es que precisamente en el contexto estatal hace poco vimos cómo Pedro Sánchez nos decía que ya no había que llevar las mascarillas, yo como creo para tapar justamente esos indultos que han sido criticados por parte de los burgaleses, y sin embargo se ve a los burgaleses pasear todos prácticamente con sus mascarillas. Entonces yo creo que los ciudadanos son muy conscientes de la situación y son capaces ya o somos todos capaces de vivir este tipo de eventos en un contexto de responsabilidad, y nosotros mismos aplicamos las medidas con independencia que la administración tenga que hacerlo también, y muy posiblemente va a ser el escenario al que todos nos vamos a tener que enfrentar también en los próximos meses. Todos somos conscientes de estas medidas, todos nos hemos ido adaptando durante este tiempo, pero no sé si has podido ver el vídeo de ayer de los alrededores de la Catedral justo después de la tirada de esos fuegos artificiales, y la verdad, no todos eran jóvenes, ni todos llevaban mascarilla, y eran aglomeraciones bastante grandes, pues toda la plaza, toda la zona de la calle que une, las calles que unen la Catedral con la Plaza Mayor, y bueno, en fin, que no se podía pasar, que se veía gente como empujando y demás. Bueno, quizás si se están poniendo esas normas en vigor es porque pasa algo, porque hay una quinta ola, y al final
pues los responsables siempre son pues nosotros, ahora me voy a poner en ese lugar, los jóvenes, ¿no? Y los bares y el ocio y, bueno, pues quizá habría que poner un poco desde el gobierno municipal o desde la oposición también decir, bueno, pues quizá no solo son ellos los responsables. Bueno, vamos a ver, yo al revés, yo creo que he reconocido o reconocemos que es una situación excepcional y en este día tan especial se puede interpretar que se lanza un mensaje contradictorio. Por una parte, asuma las mayores restricciones y es posible quedarse en casa con cómo equilibramos con una situación como la de hoy y como la de ayer. Al revés, yo he dicho lo contrario, con carácter general, los jóvenes tienen mucha responsabilidad, muchos de ellos. Otra cosa es que, lógicamente, en determinados contextos, en contextos de botellón, en contextos de fiestas, en contextos de tal, pues quizá no se toman todas las precauciones que se tengan. Y es así ¿por qué? Y es así porque, bueno, pues es evidente que el contagio se está produciendo ahora entre los jóvenes. También es cierto que se está produciendo entre los jóvenes porque es la población que, por otra parte, no está vacunada. Pero yo creo que tanto los jóvenes como, por supuesto, los mayores, que son los que más concienciados han estado desde el principio, como los burgaleses en su conjunto, somos cada vez más conscientes de cuál es la situación, de cuáles son las medidas, de la importancia de tener la importancia de la mascarilla, aunque no sea obligatoria, porque sí que es cierto que hay gente que no la lleva, pero hay muchísima gente que sin ser obligatoria ha llevado la mascarilla por la calle durante todos estos días y yo creo que esa es un buen contexto, ¿no? Sobre todo para marcar el futuro, porque es evidente que esto no ha acabado y que vamos a seguir viviendo en estas circunstancias durante unos cuantos meses más. La situación que se produjo ayer, yo sinceramente ayer, precisamente por esto, pues estaba en casa, los fuegos artificiales las vi así un poco lateral de lo que veía un poquito desde la ventana y bueno, pues entiendo que también los burgaleses salieron y espero que fuera dentro, con excepciones por supuesto, pero dentro de la responsabilidad que yo creo que cada uno, insisto, tenemos ya interiorizada. Veremos a ver qué pasa, que no empeore, ¿no? Esta ola con estas celebraciones, porque sería un fracaso tanto para los burgaleses en sí como para todos, porque, en fin... Nosotros también se lo dijimos el otro día en el Pleno, se lo dijimos también al alcalde, que, bueno, pues cuál era su valoración, ¿no?, de que Burgos fuera una de las ciudades, junto con Pamplona, en el contexto de unas pseudofiestas que se han celebrado en las dos capitales, que más contagios tuvieran dentro de la quinta ola que afecta a toda España, ¿no? Y entendió que no tenía que hacer ningún tipo de crítica y que las pseudofiestas que se habían hecho, pues bueno, que no habían afectado en menor medida. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes que cuando se toma una decisión de estas características, evidentemente tiene una afección, todo tiene una afección, pero que ha llegado un momento en que hay que equilibrar. Y hay que tomar medidas, pues de alguna forma equilibradas, que los hosteleros también vienen demandando desde hace muchísima gente y que nosotros hemos sido muy estrictos con el cumplimiento y con las exigencias de la Junta de Castilla y León, hasta que llegó un momento en donde dijimos, bueno, la libre circulación existe ahora de unas comunidades a otras, es evidente que la población que en mayor medida sufría la enfermedad o con una afección mayor está vacunada y como consecuencia de eso la presión hospitalaria es muchísimo menor, pues ha llegado el momento de empezar a balancear. ¿Por qué? Porque es evidente que todos hemos comprendido que el mundo no puede pararse, que no puede pararse la totalidad del mundo que veníamos hasta ahora, en el que veníamos viviendo, y hay que empezar a establecer esos equilibrios. Y dentro de ese contexto es donde y cómo tenemos que mirar al futuro. Veremos a ver qué pasa y ojalá mejore la situación sin criticar a nadie. Vamos a ir con un tema también que hablasteis en el Pleno y que trajo cola, porque estuvisteis hablando mucho sobre ello, y es sobre la Comisión de Investigación de Aguas de Burgos. Recordemos que, bueno, que el presidente de esta Comisión de Investigación es el propio presidente del Servicio de Aguas de Burgos. En fin, que decían que el investigador era el propio investigado. Dejar claro que desde aquí no hemos acusado a nadie de nada, que ellos mismos se han tomado esa acusación. Pero, en fin, cuéntanos, Carolina, ¿cómo va? Porque tuvisteis ayer reunión, ¿no? Sí, bueno, no sé si hay que poner a la gente un poco en
antecedentes del por qué esta comisión de investigación. Comisiones de investigación que, bueno, pues ahora desde la oposición se critican mucho, pero sin embargo ellos eran muy adeptos, incluso, podría decir yo, o adictos a las comisiones de investigación cuando gobernaba el Partido Popular. Y sobre todo porque, claro, hay que tener mayorías suficientes para que se convoque una comisión de investigación. Nosotros estábamos en minoría, entonces era fácil pues abrir comisiones de investigación para cualquier circunstancia, a las que nosotros siempre hemos aceptado y de alguna forma hemos entendido que íbamos a dar allí todas las explicaciones. En el contexto de la sociedad de aguas, que no en el contexto del ayuntamiento, sino en la sociedad de aguas, parece que se produce una quema de documentación de una forma atípica, quemándola y sin que el presidente de la sociedad de aguas supiera, por lo que él mismo dice, nada al respecto. Como consecuencia de eso, nosotros como Consejo de Administración de la Sociedad de Aguas, que es donde yo estoy, esperábamos que a la mayor brevedad, una vez que lo hemos leído en los medios de comunicación, pues se nos comunicara a la Sociedad de Aguas, a su Consejo de Administración, qué es lo que había sucedido y si había alguna decisión que tomar, lógicamente pues la tomaríamos. ¿Por qué? Porque el Consejo de Administración es el competente para adoptar incluso la apertura de un expediente informativo o de un expediente disciplinario. Con lo cual, los primeros que teníamos que haber sido informados era en el contexto del Consejo de Administración. Esto no sucede. Esto no sucede, pero no sucede en una semana, ni en dos, ni en tres, no se convoca ni siquiera al Consejo Ordinario, ya no uno extraordinario, para explicarnos la situación y qué es lo que había pasado, y como consecuencia de eso, pues tenemos que pedir una comisión de investigación para que nos expliquen en el contexto del ayuntamiento qué es lo que ha ocurrido. El alcalde en principio se niega a ello, lógicamente, porque las comisiones de investigación sabe que él siempre las ha utilizado no para conocer, sino para acusar y para señalar. Y por eso en principio él dice que no se necesita una comisión de investigación. Pero sin embargo luego la realidad se impone y una vez que la solicitamos, pues la verdad que yo creo que se ve obligado, ¿no?, a aceptar esa comisión de investigación e incluso ellos dicen, sí, bueno, pues entonces nosotros los primeros. Pero ¿cómo lo hacen? Desde el principio tenían la idea de que la comisión de investigación con su mayoría, porque no hay que olvidar que es una comisión de investigación en los que ellos van a decidir cuáles son las conclusiones. Y van a decidir cuáles son las conclusiones porque tienen mayoría a la hora de votar el dictamen. Posiblemente se lleven 2 dictámenes o 3 dictámenes, el nuestro no saldrá y el suyo saldrá, el que ya tienen elaborado. ¿Para qué? Para tapar la nefasta gestión que durante 2 años han tenido primero los socialistas y luego Ciudadanos de la mano de socialistas, la Sociedad de Aguas, y que ha llevado a una situación insostenible. A una situación insostenible en donde cualquier cosa que pase se pone en tela de juicio, como la quema de estos papeles. Pero que es una situación insostenible como consecuencia de lo que está pasando con el personal y con la gestión del personal, desde nuestro punto de vista. Y como consecuencia de eso tenemos que ir a solicitar una comisión de investigación. Una comisión de investigación que se adopta un acuerdo plenario en donde los proponentes, que somos nosotros los que los pedimos junto con Podemos, pedimos que el presidente de la comisión sea cualquier persona que haya solicitado la comisión. Nosotros estábamos dispuestos incluso que la presidiera Podemos, aun teniendo solo 2 firmas de las 9 que había y nosotros 7. Pero el acuerdo plenario decía que tenía que presidirlo, como ellos siempre han exigido en las comisiones de investigación, a alguien de la oposición, no a alguien del gobierno. Porque si tú moderas, si tú decides los debates, si tú decides quién habla, quién no habla, cuándo convocas, quién es, pues entonces, ¿cuál es la comisión? ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que ayer, en una de sus primeras sesiones, se puso de manifiesto que, evidentemente, ellos habían roto el acuerdo plenario, el acuerdo al que ellos mismos habían dicho que sí. Sin embargo, Daniel de la Rosa dice, no, la presidencia no la vais a tener vosotros. La va a tener la misma persona que nos tiene que dar explicaciones, que os va a tener que dar explicaciones en la Sociedad de Aguas. Ni nos habían dado explicaciones el Consejo de Administración, se había negado inicialmente, luego se había abocado a una comisión de investigación, luego ponen la presidencia para dirigir las sesiones de quien tiene que dar explicaciones de lo más importante, que era el de la quema de los papeles de la Sociedad de Agua, y ahora nos vemos ayer en una de sus primeras convocatorias, en donde resulta que nos explica, yo creo que tardó 1 minuto y medio en explicarnos qué es lo que había pasado, con el sé por delante, se me informa, se me dice. Levantamos la mano para decir, ¿nos puede decir por favor quién le dio la primera comunicación? Y lo primero que nos dice que no nos va a contestar, porque él no tiene por qué contestar a nada, porque él no comparece, porque él no tiene por qué dar explicaciones de nada. Y cuando decimos, oye, podemos solicitar un informe nos callan con 2 gritos,
Y entonces, claro, nosotros dijimos, oye, pues si estamos aquí para nada, nosotros nos vamos, lógicamente no vamos a gastar dinero inútilmente, renunciamos a las asistencias de estar aquí y nos vamos. No es lo que nos gustaría, porque a nosotros nos hubiera gustado escuchar qué es lo que había pasado y por qué se había magnificado o no la situación de la quema de los papeles. Pero para hacer un paripé al que te ves obligado y que luego lo único que pretendes es que no se vea cuál ha sido la nefasta gestión, sobre todo en materia de personal durante estos 2 últimos años, que ha llevado a que la sociedad actualmente no tiene técnicos. Tiene 1, tenía 2 en activo, vamos, activo, que no estén de baja, y a 1 le han nombrado gerente, con lo cual tiene un técnico. A un técnico que quitaron de director gerente hace escasamente 2 meses y que ahora le han dado las competencias absolutamente de todo el ciclo del agua. O sea, ahora hay una persona que lleva abastecimiento, redes y saneamiento, pero una persona que ya no es el director técnico, porque le quitaron el nombramiento de director técnico y solamente hay una persona que lleva todo el ciclo del agua. Es una situación insostenible, totalmente insostenible, y nosotros, lejos de criticar, hemos ido a proponer. Y el otro día, en el Consejo de Administración, en el último que tuvimos, propuse, oye, ¿por qué no firmáis un convenio con el Ayuntamiento y ponéis a técnicos municipales a apoyar el contexto del día a día y de la gestión técnica de la sociedad de aguas? El presidente me dijo que no se podía. A continuación, el asesor jurídico dijo que efectivamente, que sí que se podía. De la misma forma que el asesor jurídico del letrado del Ayuntamiento asesora a la sociedad, que sería lo más razonable, porque la situación es insostenible en este momento de la sociedad. El único técnico que había, que se iba a jubilar de forma prácticamente inmediata, le han ahora nombrado gerente, con lo cual se hacen las funciones de gerencia. Y encima, bueno, pues toman decisiones que son decisiones que debe de adoptar el Consejo de Administración, que aunque tengan mayoría en el Consejo de Administración, tienen que pasar por un Consejo de Administración, y es que las anticipan todos los días en los medios de comunicación, porque esto es lo que vivimos todos los días en el municipalismo: imposición, prepotencia, oscurantismo y ausencia de transparencia, y encima toma de decisiones que no corresponden y que se anticipan y que los que las tenemos que tomar nos enteramos por los medios de qué es lo que va a ocurrir. Este es el contexto en donde lo que ha ocurrido en la sociedad es simplemente un ejemplo. La comisión de investigación nos vimos abocados para saber qué es lo que había pasado. Es normal que un consejo de administración, 2 meses después, todavía no haya oído nada de qué es lo que ha pasado, y cuando le preguntamos al presidente, que es el único que ha visionado las cintas, nos dice que él no tiene por qué contestar a nada, porque no está allí para contestar a nada, porque él no es compareciente. Pero no hay que tener miedo a contestar, no hay que tener miedo a comparecer, no hay que tener miedo a sentarse. ¿Por qué no han querido comparecer los presidentes sucesivos? Yo he dicho, por favor, llamadme si puedo decir algo, no de la quema de los papeles, lógicamente, porque los papeles se los han quemado a ellos. Ellos tendrán que decir qué papeles se han quemado. Que es que hasta ayer, nosotros porque nos fuimos, pues que nadie lo sabía. Si se habían quemado los papeles, nadie sabía si había archivos de esos papeles, o sea, si los tenían digitalizados, porque bueno, si se han quemado y están digitalizados, pues tampoco es que haya mucho problema, puede haber sido llamativo la quema de los papeles, pero bueno, si están digitalizados, no tal. Quiero decir que, ¿por qué no se ha explicado esto desde el principio? En lugar de decir, vamos a abrir expedientes, vamos a abrir tal, de generar este contexto para luego, ¿qué? ¿Para luego tapar? Sí, dicen que además está nerviosa porque llevó el servicio de aguas durante 8 años, y que decían que, bueno, que en ese sentido el PP, el Partido Popular, y en concreto Carolina Blasco, estaba nerviosa porque también se iba a investigar lo que había hecho ella. ¿Tú tienes algo que ocultar o...? Bueno, yo es que al principio, vamos a ver, todo lo contrario. Mira, primero, yo soy la que he pedido la comisión de investigación. Yo soy que pedí la comisión de investigación desde que se había iniciado incluso la sociedad. Y no porque yo me sienta responsable por supuesto que sí, culpable no, sino porque creo que lo que está pasando deviene de alguna forma de lo que está pasando con la gestión del personal en este momento. Con la gestión del personal, que es lo más complicado. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a mirar desde el principio, para ver realmente, para no responsabilizar, para no señalar, porque lo que está pasando en la sociedad de aguas es fruto también de las limitaciones en la contratación que esta sociedad de aguas, la sociedad de aguas desde el 2011 tiene como consecuencia que las administraciones y también a las sociedades públicas no se les deja contratar personal. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que Daniel de la Rosa, lógicamente, sabe que la alternativa a su gobierno somos nosotros y lo personaliza en mí.
Y entonces cada vez que él está nervioso dice, no se ponga nerviosa, no, si el que no tiene que estar nervioso es usted. Yo he sido la que he pedido la comisión de investigación, yo he sido la que he dicho, por favor, llámenme a comparecer, no quieren llamarme, ¿por qué? Porque no quieren que hable, porque no quieren que hable, porque ellos quieren sacar sus propias conclusiones, su propio dictamen, y no les conviene que haya ninguna opinión discrepante. ¿Por qué? Pues porque ellos ya tienen las conclusiones perfectamente elaboradas y son las que van a dictaminar. Yo nerviosa cuando resulta que estoy pidiendo que me llamen a comparecer. Yo nerviosa cuando resulta que los primeros años fueron precisamente de sobrevivir sin contrataciones adicionales y los siguientes 4 años. Hay que tener en cuenta que yo presidía la sociedad, pero yo presidía un consejo de administración en donde no tenía mayoría. Y en materia de personal, las decisiones se tomaban entre Ciudadanos, Podemos, bueno, en este caso era Imagina, y el PSOE, que estaban alineados. Y son los que tomaron las decisiones de contratación de personal en el contexto del Consejo de Administración, los que participaron de las decisiones de contratación, que se tuvieron que contratar 2 interinos por jubilación, ellos fueron los que estuvieron en las comisiones de selección. ¿Qué vamos a estar nerviosos? No, nosotros lo único que entendemos que la gestión del dinero público tiene que ser transparente y que si se produce una situación de estas características hay que dar explicación de por qué ha sucedido. Y si no se da explicación, pues empieza a complicarse la situación porque se empiezan a ver, se empieza a ver que quizá hay algo que ocultar. Y ese es un poco el contexto en el que estamos. Pero no nos gusta para nada el trato que recibimos diariamente del Partido Socialista, porque es diario en las comisiones. Hemos pedido que, por favor, que las comisiones se graben, que las comisiones puedan ser visionadas por los medios de comunicación, para que vean realmente cuál es nuestro papel en las comisiones y para que vean cuál es el trato que nos dispensa el equipo de gobierno. Totalmente absolutista, cesarista, ni siquiera nos contestan a las preguntas que hacemos. Cuando preguntamos algo que no les interesa, bien, sí, muy bien, lo que queráis, lo siguiente. Eso es lo que estamos viviendo. Y bueno, al meollo, ¿qué crees que contenían esos papeles? Porque si se han quemado, quizás es que había algo que ocultar, ¿o no? Pues mira, yo sinceramente, vamos a creer, porque más que por creencias, hablo por lo que he leído de lo que sucedió ayer, o de las explicaciones que se dieron. Y las explicaciones que se dieron, pues fueron, insisto, que no hemos estado allí, pero pues simplemente que se estaba acumulando en un sótano bastante papel y con ocasión de una actuación de pintado o de adecentamiento de tal, pues se consideró el momento oportuno pues para quitar algunos documentos que ellos entienden que estaban todos digitalizados y que tampoco tenía, y si no estaban digitalizados era porque no tenían excesiva relevancia y que por eso procedieron a su quema. Que no lo hicieron a través de una empresa especializada, que lo hay, sino que utilizaron otro procedimiento que no fue la trituradora, sino que fue quemarlo, que fue posiblemente lo que llamó la atención. No tengo más datos en este momento para juzgar esa situación y muy posiblemente es que lo que se ha quemado tampoco vamos a saber si no está digitalizado qué era, porque eso es, no sé, una labor prácticamente como imposible, ¿no? Pero bueno, parece ser que las explicaciones que ayer se dieron a nivel técnico daba la sensación de que parecieron convincentes a los que allí estaban. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué se ha generado este lío? ¿Y por qué se ha generado esta situación en donde parece que ha pasado algo con la quema de los papeles? ¿Por qué no nos dijo eso el presidente desde el primer día? En lugar de se me ha llamado, he visionado, vamos a abrir un expediente informativo, vamos a expedir... ¿Por qué no se ha abierto un expediente informativo? Porque con los expedientes informativos los empleados municipales, o en este caso los de la Sociedad de Aguas, tienen más garantías que si se les expone a una comisión en donde no tienen ninguna forma de defenderse, ¿no? Entonces, no lo sé, me genera todo muchísima sorpresa de qué es lo que está pasando en la Sociedad de Aguas. Al final la sensación que me da a mí y parte también de la oposición, y creo que a mucha gente, a los burgaleses que siguen ese tema, es que no va a servir para nada. Porque, por un lado, el PP nos comenta, ya están escritas esas conclusiones, el Partido Socialista no da explicaciones, Vox dice que es un paripé, tal cual, palabras textuales. Sí, bueno, la palabra paripé la he utilizado yo y también, y ayer lo vimos, que era un paripé. O sea, eso te doy toda la razón. Ahora, nosotros dijimos, mira, nosotros no participamos en paripés, y si esto no va a servir para nada, pues por lo menos no vamos a gastar del dinero público. Balbás también dijo que no quería participar en un circo, así que ¿estáis de acuerdo todos los partidos en que, en fin? No, pero yo creo que con independencia que sea una comisión de investigación o no, vamos a ver, si esto es mucho más fácil en una comisión normal.
en una comisión normal, lo que pasa que, claro, esto donde se habla en la Sociedad de Aguas, que es un consejo de administración que funciona de otra parte, de otra forma distinta. Pero en una comisión normal, el presidente está, y quizá porque es especial, que es lo que queríamos preguntar ayer al secretario, el presidente tiene la obligación de contestar, porque cuando se va a una comisión se va a hacer preguntas al gobierno, y el gobierno tiene la obligación de contestarte, porque para eso se va a una comisión, a controlar. Lo increíble es ir a una comisión y que el presidente te diga que no te va a contestar. Pero bueno, si no nos das explicaciones en el Consejo de Administración, si no nos das explicaciones en la comisión, si lo cuentas todo donde entiendes que son los medios de comunicación, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se oculta? ¿Qué es lo que ocultáis vosotros? Igual nada, pero se les ha ido de las manos, evidentemente. Pero nosotros, con independencia de todo eso, y en tanto que ellos han querido generar la duda, de una duda de la que han participado durante mucho tiempo, porque no olvidemos que hace escasamente un año la presidenta de la comisión, Nuria Barrio, del Consejo de Administración, estaba diciendo que Aguas era la joya de la corona y que no había nada que funcionara mejor que Aguas. Llevan 2 años, que no había nada que funcionara. Y el comité de empresa, que a mí me preocuparía muchísimo, porque el día que el comité de empresa habla bien de ti, te tienes que empezar a preocupar, porque lógicamente tienes que decir cosas a los trabajadores que muchas veces no gusta. Emitieron un manifiesto diciendo lo maravilloso que era la presidenta de la Sociedad de Aguas. O sea, hace un año la Sociedad de Aguas era lo más maravilloso del mundo. Y resulta que ahora ponemos en tela de juicio, no hace un año ni tal, sino que están poniendo lo que ellos recibieron, que calificaron como la joya de la corona. Entonces, ¿ellos qué han visto? Una forma de atacarme a mí. Es muy difícil atacarme a mí, es muy difícil atacarme, pero ellos han visto aquí la forma de anudar posiblemente contrataciones que se produjeron no en la Sociedad de Aguas, sino el Servicio de Aguas desde hace 40 años, con una gestión incorrecta. Y no es así. Gestión en la que ellos participaron y por supuesto que yo no tengo absolutamente nada que ocultar, todo lo contrario. Es más, soy, como te digo, la que he pedido comparecer y yo creo que los temas hay que abordarlos todos con transparencia y dar todas las explicaciones que sean necesarias. Pues porque es dinero público, es un servicio público y los ciudadanos lo merecen. Pues Carolina, seguiría hablando contigo sobre muchísimos más temas de actualidad, pero nos quedamos sin tiempo, así que nada, muchas gracias por acompañarnos una noche más y te esperamos en breve para que nos sigas contando cosas de actualidad, porque vamos, ni en verano descansáis. Por supuesto, todas las veces que queráis, pero de momento a todos los que van a emprender las vacaciones, pues evidentemente feliz verano. Pues igualmente también para ti. Y nada, continuamos en Escritorio Local, edición verano.